Continuando con nuestros temas de anatomía, entramos ahora a ver un componente que permite, en últimas, en tener el entendimiento de las relaciones anatómicas de cada uno de los órganos, sus relaciones vasculares y sus relaciones nerviosas. Ya una vez conocida su estructura, su ubicación y sus características de relaciones, entonces encontramos ya los componentes de tipo vascular, venoso y nervioso. Antes de ello vamos a encontrar que en el componente vascular, tal como observamos en la gráfica, que es un resumen prácticamente de lo que veremos hoy, se evidencian varios tipos de vasos. En primer lugar observamos la aorta abdominal, que se inicia a nivel de T12, termina en el cuerpo vertebral de la cuarta vértebra lumbar, hace un recorrido de 15 centímetros por delante de los cuerpos vertebrales, acompañada pues lógicamente hacia la parte derecha con la vena, que es la vena cava inferior, que no aparece aquí pero que luego veremos su relación. Se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar en las arterias ilíacas comunes, las cuales hacen curso oblicuo hasta la unión sacroiliaca, tanto derecha como izquierda, donde tiene también su subdivisión en lo que es arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Nos interesa por ahora observar las características de la aorta como tal, hasta su división y los vasos que da en ese trayecto. Son algunos de ellos, de esos vasos, van directamente hacia vísceras, por tal razón tomarán el nombre de arterias viscerales, y otras se van hacia lo que es la pared abdominal y tomarán el nombre de arterias parietales. Unas de las arterias parietales que se observan inmediatamente después de que la aorta atraviesa el hiato aórtico es precisamente las arterias denominadas frénicas inferiores. Las dos arterias frénicas inferiores hacen su trayecto lógicamente hacia lo que es el componente diafragmático, tanto derecho como izquierdo, pero en su curso emiten las arterias suprarrenales superiores, que vienen a ser de tipo visceral. Es importante tener en cuenta que la glándula suprarrenal, que es un órgano retroperitoneal, que está descansando sobre el riñón, que a su vez también es el retroperitoneal, va a recibir una suplencia sanguínea muy prolífica por parte de lo que es varios componentes arteriales, las denominadas suprarrenales superiores, que son 12 arterias pequeñas que salen en forma de peine de la denominada frénica inferior, la suprarrenal media, que sale directamente de la aorta, que vendría a ser lógicamente una visceral, y la suprarrenal inferior, que sale directamente de lo que es la arteria renal. Entonces vemos aquí tres componentes arteriales que llegan precisamente a la glándula suprarrenal. Seguimos nuevamente entonces con lo que es la aorta abdominal, y en su recorrido vamos a ver que por la parte posterior y lateral, tanto derecho como izquierdo, da origen a 4 arterias lumbares. Aquí las vemos que cruzan profundamente por la parte ventral a los cuerpos vertebrales lumbares, y se hace dorsal lógicamente a los músculos que hacen parte de la pared abdominal posterior, y que luego se van a distribuir en esta región. La quinta lumbar se considera que vendría a ser precisamente la denominada sacra media, que va precisamente en lo que es la parte media de lo que es el hueso sacro, pero que a su vez se originó por la carga posterior de la aorta en su parte terminal y se dirige por delante del cuerpo vertebral L5 promontorio y los cuerpos vertebrales del hueso sacro y coxis, tal como vemos aquí, la arteria sacra media. Por lo demás, las otras arterias que vamos a hacer revisión, ya todas se consideran como arterias viscerales, que se van originando ya sea de un tronco común o independientemente. Esas que son de un tronco común son características porque en última se van a hacer una inmensa distribución en lo que es las vísceras abdominales, tal como vemos.
prácticamente una vez que cruza el hiato aórtico y hace un recorrido de aproximadamente 1,5 centímetros. Por delante del cuerpo vertebral de L1 aparece el denominado como el tronco celíaco. Es un tronco muy importante que se va a distribuir entre el estómago, el hígado y lógicamente va a dar la irrigación también para el vaso. O sea, da 3 arterias muy importantes de tipo visceral por la parte ventral. 1 centímetro por debajo del origen del tronco celíaco, prácticamente por debajo de lo que sería L1, ya llegando a L2 encontramos el origen de la arteria mesentérica superior. Ahí lo vemos precisamente por la parte ventral o anterior de lo que es la aorta abdominal. Es otro componente de tipo visceral. A nivel de lo que es L2, pero por su parte lateral, la aorta abdominal nos da origen precisamente a las arterias renales. Aquí la vemos precisamente originando las arterias renales. Aproximadamente unos 2 centímetros por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, se origina por la parte ventral de la aorta abdominal 2 arterias que se dirigen retroperitonealmente hacia lo que es la región pélvica y van a buscar las gónadas, ya sean masculinas o femeninas, que se van a denominar como las arterias testiculares u ováricas. Ya hacia abajo encontramos aproximadamente 5 centímetros arriba de la división de la aorta abdominal, por su parte anterior, el origen de la arteria mesentérica inferior. Completamos así, lógicamente, las denominadas como las arterias llamadas como viscerales, pero que no cumplen, digamos, ningún propósito el solo mencionarlas si no sabemos cuál es su distribución real como tal. Entonces vamos a pasar a hacer una revisión de cada uno de estos componentes. En primer lugar, recordemos que en el abdomen la ubicación de lo que era el mesocolon transverso nos había dado ya la opción de hacer una división en 2 pisos: piso supremesocólico y piso inframesocólico. Sigamos. Ya el piso supremesocólico, por lo regular, se lo considera que es un territorio del tronco celíaco, y el piso inframesocólico, o sea, hacia la parte inferior, desde esta región, se lo considera como un territorio de los componentes mesentéricos. De todas maneras, encontramos ya aquí el tronco celíaco en su ubicación, está en la parte profunda. Hemos eliminado el peritoneo parietal posterior, y ahí que alcanzamos a ver de que la aorta y la vena cava inferior tienen una ubicación retroperitoneal, y en últimas, para llegar aquí hemos tenido que acceder a través de la transcavidad de los epiplomas. Hemos eliminado el aumento menor o el ligamento hepatogástrico, que lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí en el ligamento hepatogástrico encontramos que en su borde libre aparecían 3 estructuras muy importantes, que las vamos a mencionar una vez que lleguemos precisamente a este territorio, y que en últimas es un pedículo que tiene relación con lo que es la vía biliar, la irrigación y el componente también denominado de lo que es la irrigación del venoso hacia lo que es el hígado. Entonces vemos aquí, uno, el tronco celíaco, el cual presenta el origen de 3 arterias. Una que levanta parte del peritoneo y se dirige precisamente hacia la porción abdominal del esófago y alcanza precisamente la parte superior de la curvatura menor, que se va a denominar como la gástrica izquierda. Tal vez es la rama más pequeña, tal como la vemos aquí. Si tuviésemos aquí, lógicamente, el peritoneo levantaría un pliegue precisamente en ese sitio. La arteria gástrica izquierda hace curso prácticamente en el ligamento hepatogástrico, muy cercano a la curvatura menor, en dirección al ángulo gástrico. Y aquí la vemos como va descendiendo. Da ramas esofágicas, da ramas para la parte anterior del estómago, para la cara anterior del estómago,
ramas cercanas para la curvatura menor y la cara anterior del estómago, como vemos en lo que es el cuerpo del estómago como tal. Otra de las ramas que se observa es una arteria también bastante grande que se dirige hacia la parte libre del ligamento hepatogástrico. Llega hasta ese sitio, ocupa esa posición y sufre ahí una división. Es la arteria denominada hepática común. La hepática común, a su vez, sufre una división en dos arterias. Una que se llamará la arteria hepática propia, que se ubica precisamente a la izquierda del conducto colédoco, parte de la vía biliar principal, pero por delante de la vena porta, como lo vemos aquí. O sea, estas tres estructuras, arteria hepática propia, conducto colédoco y vena porta, están en el borde libre del ligamento gastrohepático y por delante de lo que es el foramen epiploico. Por detrás del foramen epiploico hay peritoneo que estaría cubriendo a la vena cava inferior, que la vemos acá al fondo. De un corto recorrido que hace la arteria hepática propia, se desprende una arteria que se regresa en dirección al ligamento hepatogástrico, pero en este caso hacia la parte terminal de la curvatura menor. Corresponde a esta arteria que va a ser la gástrica derecha. Se dirige y también hace su recorrido cercana a la curvatura menor, dando ramas para la parte anterior y para la parte posterior. Se anastomosa, se une con la gástrica izquierda y forma parte de uno de los ciclos arteriales que rodean al estómago. Entonces es un ciclo pequeño que tenemos aquí en este ciclo. Nos queda entonces aquí la arteria que se va a denominar como la gastroduodenal, porque su nombre nos dice la distribución entre dos componentes también muy grandes, el duodeno y también el estómago como tal. Esa arteria toma una posición dorsal a la primera porción del duodeno y también hace recorrido parcial con la parte terminal del conducto colédoco en ese sitio. Va a estar acompañada también por el origen de la vena porta en la parte dorsal de lo que es el páncreas. Lo hace por detrás de lo que es el cuello del páncreas, tal como lo veremos posteriormente. Sufre una división posteriormente, que va a ser, uno, la arteria pancreático-duodenal superior, que va a dar ramas ventrales y dorsales. Estas se distribuyen precisamente tanto por delante como por detrás, tanto en la cabeza del páncreas como en el duodeno. Y la arteria gastroepiploica o gastromental, que después de descender va hacia lo que es el ligamento gastrocólico y hace su recorrido a 2 centímetros más o menos de la curvatura mayor. Va dando ramas, lógicamente, para la parte anterior y para la parte posterior del estómago. Como tal, principalmente en la parte inferior de lo que es el cuerpo y lo que es el antro pilórico, como vemos en este sitio. Dejemos aquí a la arteria gastroepiploica derecha y sigamos el origen de tal vez la arteria más gruesa que da el tronco ciliaco. Esta se dirige al borde superior de lo que es el páncreas. Aquí existe una tuberosidad que es característica precisamente en el páncreas y que sobresale en la transcavidad de los epimplones y que se denomina el túnel omental. Hasta ese sitio se dirige la arteria esplénica. Es una arteria muy plexuosa, parece que su plexuosidad está relacionada también con lo que es los cambios con la edad en la persona, y en últimas vamos a ver que hace su recorrido cercano al borde posterior de lo que es, al borde superior de lo que es el páncreas, por su cara posterior del páncreas. Cuando llega al extremo posterior, la arteria esplénica orienal, que aquí la vemos precisamente haciendo su recorrido, empieza a dar sus ramas terminales, ramas que van hacia lo que es la parte posterior o superior, la parte anterior, que se llaman extremeñas de lo que es el vaso. Entonces vemos ramas extremas
que van hacia lo que es el vaso y muchas que entran a lo que es el hilio del vaso. Dentro de las ramas que da la arteria denominada esplénica o lienal, hay una rama que se acerca a la curvatura mayor del estómago y empieza a hacer su recorrido cercano a la curvatura mayor, toda 2 centímetros también corresponde a la denominada como gastroepiploica o gastroomental. En este caso, la izquierda hace su recorrido tal como hacía el recorrido la gastroepiploica derecha y se anastomosan y se unen formando el otro círculo arterial, ¿sí?, en relación a lo que es el estómago. De las ramas que se distribuyen hacia lo que es el vaso, salen unas arterias pequeñas que se distribuyen tanto en la parte anterior como en la parte posterior de lo que es la cara anterior del estómago, alcanzando el fondo gástrico. Son las denominadas como las arterias gástricas cortas o gástricas breves. Así completamos nosotros la distribución sanguínea que recibe precisamente el estómago y algunos de los componentes cercanos. Dejamos a un lado lo que es el pedículo hepático, recordemos nosotros, formado por el conducto colédoco hacia la derecha, la arteria hepática propia hacia la izquierda, dorsal a ella la vena porta, que están separadas de la vena cava inferior por ese espacio que se denomina el foramen epiploico. Hacia acá alcanzamos a ver el recorrido de la arteria esplénica o lienal, que nos da varias ramas dorsales hacia lo que es el páncreas. Vemos dentro de esas ramas dorsales hay muchas arterias que se originan en lo que es precisamente la cola del páncreas. Este es un territorio que lo estudiamos muy bien con mi maestro, el doctor Ibn Chatem, hace muchos años, y precisamente observamos la disposición de las arterias denominadas como arterias pancreáticas caudales, y en ese tiempo se pudo describir la presencia de 3 tipos de arterias pancreáticas caudales, unas verticales, unas oblicuas y otras de tipo horizontal, a este segmento del páncreas, que paradójicamente y porcentualmente con respecto al resto del páncreas es el segmento que más islotes de Langerhans tiene. De ahí que es importante precisamente esa relación. También encontramos una relación de la cola del páncreas con lo que es las arterias que ya se están distribuyendo a nivel de lo que es el vaso, unas que hacían un retorno prácticamente, un reverso, digamos así, desde el mismo vaso hacia lo que es la cola del páncreas, lo cual es una situación anatómica que puede ser grave en determinadas situaciones. Vámonos hacia acá y vemos ya la disposición entonces de la arteria pancreático-duodenal superior, rama anterior, y así la rama posterior. Miren cómo se distribuye en la cabeza del páncreas y lógicamente la parte anterior del duodeno. Así como hay una arteria pancreático-duodenal superior, encontraríamos también entonces la arteria pancreático-duodenal inferior, pero para ello ya tenemos que remitirnos a la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior en su recorrido inicial nos va a dar origen primero a la arteria pancreático-duodenal inferior, que a su vez se subdivide entre la cabeza del páncreas por la parte ventral y el duodeno por la parte ventral y también por la parte dorsal de la cabeza del páncreas. Luego hace un pequeño recorrido la arteria mesentérica superior y por su borde izquierdo emite 16 arterias que van a distribuirse en las asas intestinales delgadas, como es hacia lo que es el yeyuno e hilo. Esas 16 arterias que se desprenden de la arteria mesentérica superior van a tomar el nombre de yeyunales e ileales. También vamos a encontrar en este sitio el origen de una arteria que empieza a ascender y que va a buscar precisamente el colon transverso, el cual estaría fijo aquí a través de su meso. Miren aquí la huella que nos dejó el mesocolon transverso.
Entonces la arteria que se ubica hacia aquí se va en dirección al colon transverso y va a tomar el nombre de cólica media. Y muy importante, porque esto también nos explica y nos da a entender por qué hasta determinado sitio llega la distribución de la suplencia nerviosa de tipo autónomo vagal y luego sigue otro tipo de suplencia nerviosa. Entonces seguimos al recorrido de la arteria mesentérica superior y por su borde derecho nos va a dar origen a una arteria que se denomina la cólica derecha y lógicamente está entidad en dirección hacia lo que es el cuadro. Aquí vemos la distribución de las arterias que están relacionadas con la cabeza del páncreas, la pancreático duodenal superior y la pancreático duodenal inferior. En este caso estamos haciendo una visión dorsal de esta región y alcanzamos a ver precisamente la distribución de estos componentes. La arteria mesentérica superior y la vena mesentérica también superior. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, esta relación, porque lógicamente luego vemos que va en dirección al cuello del páncreas y se ubica por detrás del cuello del páncreas. La vista dorsal nos permite observar precisamente vena cava inferior, nos permite observar aorta abdominal, cabeza del páncreas y nos permite ver también el anillo vascular o circunvascular que se distribuye entre la cabeza del páncreas y el duodeno. Aquí vemos su relación con el conducto colédoco llegando precisamente a la segunda porción del duodeno, como ya lo habíamos visto en una clase anterior. Nuevamente vemos la relación aquí de el denominado como el colédoco, llegando precisamente hacia la parte dorsal o posterior de la cabeza del páncreas. Arteria mesentérica inferior, dando las arterias pancreático-duodenales inferiores y dando también unas ramas ya pancreáticas que en última se anastomosan con las arterias que dan la arteria esplénica o lienal. Este es idea del tronco sellado. Estamos mirando su parte dorsal. Aquí alcanzamos a ver la arteria entonces mesentérica superior. Las arterias yeyunales e ileales, que son 16 arterias yeyunales e ileales, forman arcos, tal como ustedes ven, forman arcadas muy cercanas a las asas intestinales y desde ahí forman la distribución ya directa hacia las asas intestinales en ramas que se consideran completamente terminales. No obstante, a pesar de que se observa anastomosis entre estos vasos, se ha observado también, infortunadamente, que no son posibles o no son capaces de suplir la necesidad de unos segmentos cuando estos quedan avasculares, puesto que en últimas la relación de estas arterias se considera, a pesar de sus anastomosis, como componente terminal. Ya por la parte derecha, habíamos dicho, se va a dar origen a la arteria cólica derecha, tal como vemos aquí. En su parte terminal se distribuye entre el ilio, el ciego y lo que es la denominada como el apéndice vermiforme, y da origen a una arteria que antiguamente tenía un nombre muy largo, ilioseco-apendicocólica, pero que actualmente se denomina como la arteria iliocecal. Entonces alcanzamos a observar que da una arteria que en esa terminaría la arteria mesentérica superior, iliocecal distribuyéndose entre el ciego, da la arteria apendicular y las ramas terminales para lo que es el ilio. Miremos nosotros cómo la arteria cólica derecha va haciendo su recorrido retroperitonealmente, mírenlo ustedes aquí, se dirige lógicamente al colon ascendente, da una rama descendente que se anastomosa con una rama ascendente de la arteria denominada como iliocólica y da una rama ascendente que va en busca precisamente de la flexura cólica derecha, hace su recorrido en el mesocolon transverso y se une a la rama derecha de la arteria cólica media que encontrábamos aquí. La arteria cólica media
como ustedes la ven aquí, da entonces una rama derecha y una rama izquierda. Las dos, entonces, una se va a unir hacia la derecha con la cónica derecha, como vemos, una rama ascendente, y la rama izquierda se dirige hasta lo que es la unión de los dos tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. Ahí se une con la rama ascendente de la denominada entonces cónica izquierda, que a su vez es rama de la mesentérica inferior. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque resulta que hasta este punto, hasta este sitio, que es prácticamente el origen de las arterias mesentéricas superiores y las arterias renales y testiculares, se extiende la distribución nerviosa del nervio vago. De ahí que de aquí hacia abajo la distribución nerviosa parasimpática viene de lo que se ha denominado como el plexo hipogástrico inferior, que nace precisamente a nivel de lo que es la región sacra. Eso hace que la inervación parasimpática para el segmento tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente y colon sigmoide la reciba de lo que es el plexo hipogástrico, pero hasta este punto la va a recibir precisamente por el nervio vago. Plexo hipogástrico y nervio vago complementan la inervación autónoma de tipo parasimpático, ya lo veremos en otro componente. Seguimos observando aquí y vemos el origen entonces de la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior nos da origen a la arteria gástrica izquierda, da una rama ascendente, y esta también da una rama descendente. Igual que las anteriores, forma arcadas cercanas a lo que es el colon, ya sea ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Y luego de ahí se desprenden las arterias de tamaño más pequeño hacia lo que es tanto la parte anterior como la parte posterior del intestino grueso. Da ramas también sigmoideas, tal como lo vemos aquí, para el colon sigmoide, y da una rama muy importante que se distribuye en la parte superior del recto. El recto corresponde a los 15 centímetros terminales de lo que es el tubo digestivo, y lógicamente este va a recibir irrigación sanguínea por parte de la mesentérica superior, por parte de la ilíaca interna en la parte media, y en la parte inferior por parte de la pudenda interna, que sale prácticamente de la ilíaca interna, pero su parte externa. O sea, tres regiones distintas de irrigación, producto precisamente del origen distinto de sus vasos. La mesentérica superior por este lado, la ilíaca interna en esta región, y parte de lo que es la ilíaca interna en lo que es la arteria pudenda interna, lógicamente en la parte distal de lo que es el recto y canal anal como tal como observamos aquí. Está bien terciada la distribución de la pudenda interna. Las tres arterias se anastomosan en las paredes también del recto, también una situación muy importante. Ya aquí alcanzamos a evidenciar la ubicación de lo que es la vena cava inferior. Se forma la vena cava inferior por delante del quinto cuerpo lumbar, y esta lógicamente es por la unión de las venas ilíacas comunes. Se hace en el quinto lumbar y se ubica hacia la derecha de lo que es la ubicación de la aorta abdominal. Ya aquí entonces vemos nosotros el drenaje venoso. Es usual observar en lo que es la distribución vascular y el drenaje venoso del resto del cuerpo, lo que llamamos somático, que cada arteria tiene su vena concomitante, y que en últimas muchas de ellas toman el mismo nombre. Acá observamos de que no necesariamente se da esa situación. En primer lugar, vamos a encontrar que el drenaje venoso de lo que es la región abdominal se da en dos situaciones. Uno, lo que es el drenaje venoso de las paredes abdominales,
que en últimas viene a ser parietal, y otro, el drenaje venoso visceral. Y el drenaje venoso visceral se hace a través de lo que llamamos como el sistema porta. Y lógicamente ese sistema porta tiene otra estructura y otra configuración. Se forma como, en primer lugar, por unión de la arteria mesentérica, de la vena mesentérica superior, que se une a la vena esplénica dorsal a lo que es el páncreas, y precisamente en el cuello del páncreas. En ese sitio se unen las dos venas, la esplénica y la vena mesentérica superior, y desde ese punto dan origen a la vena porta, y la vena porta se dirige haciendo parte del pedículo hepático a lo que llamamos como la porta hepática, y tiene su distribución a nivel de lo que es el hígado. Recibe entonces todas las venas que drenan precisamente las asas intestinales delgadas. Pero no solo eso, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, termina también en lo que es la parte inicial de la vena porta. La vena mesentérica inferior busca por de la parte posterior de lo que es el páncreas, parte del recorrido de la vena esplénica, y termina en la vena esplénica como lo vemos aquí. O sea, esta es la vena mesentérica inferior, la cual posteriormente entra a ser parte, digamos así, de lo que es la vena esplénica como tal. En este caso alcanzamos a ver que las gastroepiploicas, tanto la izquierda como la derecha, tienen lógicamente una terminación distinta. La izquierda hacia lo que es la vena esplénica como tal, y la derecha busca una parte del círculo venoso concomitante a las arterias que rodean precisamente a la cabeza del páncreas y también el duodeno, pero en últimas también termina haciendo parte de lo que es la vena mesentérica superior, tal como vemos aquí. Entonces aquí vemos la vena mesentérica superior uniéndose a la esplénica y formando en este punto la denominada vena porta, está recibiendo las venas gástricas como tal. Aquí vemos venas lógicamente yeyunales e ideales que están drenando a la vena mesentérica superior. Acá vemos nuevamente la vena esplénica mesentérica superior por detrás de lo que es el páncreas y uniendo para formar la vena porta. Aquí vemos nuevamente con la conservación de lo que es el denominado como el epiplón que lleva los vasos y los nervios a las asas intestinales, que viene a ser el mesenterio. O sea, el mesenterio hace curso, precisamente por el mesenterio hace curso todo este paquete vascular, tanto arterial como venoso, que ya nosotros estamos reconociendo. Aquí alcanzamos a ver nuevamente el componente venoso. Miren ustedes, la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior. Aquí hay una relación muy importante, y la relación muy importante es porque esta, de todas maneras, tiene conexión con la vena porta, y al tener conexión con la vena porta, en las paredes de lo que es el recto se anastomosa con venas que tienen conexión con lo que es también el drenaje venoso somático. Vemos aquí entonces la rectal media y la rectal inferior como venas en este sitio que se anastomosan con este. En este sitio, que es en el recto y parte de lo que es el canal anal, encontramos nosotros unos plexos que son los plexos hemorroidales. Estos plexos hemorroidales, que luego los vamos a ver cuando miremos algo de plexo, entonces pueden sufrir aumento o inflamación concomitante a una hipertensión producto de afectación del hígado, que es la que se ha denominado como una hipertensión portal. Esa hipertensión portal entonces se traduce, digamos así, en una hipertensión hacia lo que es los plexos que llamamos hemorroidales, y forman las famosas hemorroides o almorranas, que en algunas personas es muy mortificante, sangran e inclusive son motivo de tratamiento quirúrgico como tal en esta parte.
Es una anastomosis visceral y una anastomosis visceral y lógicamente somática como tal. Aquí vemos nuevamente las características del tipo de drenaje venoso que está llevando cada uno de los componentes. Miren aquí la anastomosis a la cual habíamos hecho referencia, ¿sí? en este sitio prácticamente al unirse a las somáticas se combina con la sangre de drenaje venoso de esta región que lleva menos, digamos, cantidad de lo que se podría considerar oxígeno, por eso aparece una coloración más oscura en este caso. Aquí vemos la sangre que en últimas está recogiendo todo lo que se absorbió en las asas intestinales delgadas y que va precisamente por el sistema porta. Pero en últimas todo el drenaje venoso se reduce al sistema porta, que va a entrar precisamente al hígado, el cual va a cumplir la función que sabemos muy importante, no solo de tipo glandular, de selección, de cambio y en últimas de transformación de un sinnúmero de sustancias en su interior. Ya aquí vemos nuevamente las estructuras vasculares, pero ya aparece otro componente importante y es el componente nervioso. Vemos aquí cómo a nivel de lo que es el esófago abdominal aparece el tronco vagal anterior, y así como aparece el tronco vagal anterior, por su parte posterior está el tronco vagal posterior. Eso quiere decir que los nervios vagos empiezan a hacer su distribución en esta región, a entrar a formar parte de los plexos de distribución parasimpática del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior parcialmente y lógicamente alcanzando también parte de lo que llamaremos como el plexo renal. Entonces vemos tronco vagal anterior distribuyéndose, dirigiéndose, y el tronco vagal anterior con unos ramos hacia lo que es el pedículo hepático y otra porción hacia lo que es la curvatura menor del estómago como tal. Entonces, derivados de ¿qué? Del plexo celíaco, que va a estar formado por dos componentes nerviosos importantísimos. Uno, que es el componente vagal como tal, y otro, el componente esplásmico, que se formaron en la región torácica. El esplásmico mayor, principalmente, entrará a formar parte del plexo celíaco. El esplásmico menor se dirige un poco hacia abajo y entrará a formar parte del plexo que llamaremos como renal. Y el himo también se confundirá cuando este existe con el plexo renal, llevando inervación parasimpática vagal y lógicamente llevando inervación simpática a través de los esplásmicos. Es importante recordar que el nervio vago da la inervación a la gran mayoría de las vísceras abdominales, incluyendo testículo y ovario, y a su vez es el portador de la sensación visceral, o sea, gran grado de plenitud, de distensión y de irritación de las vísceras. Y entonces vamos a encontrar nosotros de que a través del componente visceral viaja precisamente la información, a través del nervio vago viaja la información de función visceral. Por eso el nervio vago es el nervio visceral aferente general del organismo. Las cuatro iniciales de esa frase se reúnen y forman el nervio vago, visceral aferente general del organismo, y lógicamente es el que lleva esa sensación de tipo visceral. Pero hay otro tipo de sensación, que es la que se produce cuando la víscera está afectada con algún tipo de lesión, daño o una irritación o una inflamación, y esa genera un dolor, y ese dolor viaja a través de los nervios esplásmicos, o sea, viaja a través del sistema denominado como simpático, que eso es importante que tener en cuenta. El sistema simpático entonces va a ser el encargado de trasladar ese dolor a la pared abdominal, lo que llamamos nosotros como el dolor referido.
así lo veíamos a nivel torácico, así lo vemos a nivel abdominal. Entonces vemos aquí, ven ustedes, el plexo celíaco, los ganglios celíacos aquí en este sitio, y muchos de estos componentes tienen precisamente neuronas cuyos somas neuronales son los que van a dar origen a las fibras nerviosas que van a acompañar precisamente cada uno de los vasos sanguíneos. Hacia acá ya alcanzamos a ver el plexo renal, miren ustedes en la parte inferior, plexo mesentérico superior, plexo renal, y ya saltaríamos lógicamente hacia la región pélvica para hablar de los plexos hipogástricos. Aquí alcanzamos a ver nuevamente el componente que habíamos mencionado a nivel del tronco celíaco, los troncos vagales, la distribución que hacen en el plexo celíaco, que antiguamente se denominaba como el plexo solar, y que en últimas, dentro de lo que es las disciplinas orientales, inclusive lo tienen como el centro de distribución energética del cuerpo humano, vamos así, ubicado aquí y llamado también como plexo solar. Recordemos que hasta aquí entonces la inervación parasimpática viene del nervio vago, la inervación simpática del esplánico mayor, que lleva lógicamente los segmentos medulares de la médula torácica 5, 6, 7, 8, 9 y inclusive la 10. Listo. Bueno, aquí vemos, miren ustedes, la distribución de los denominados esplánicos, el esplánico mayor, tal como lo habíamos mencionado, el esplánico menor y el limo, cuando este existe, van en busca entonces de los plexos que habíamos mencionado. Plexo celíaco, plexo mesentérico superior y el plexo renal en esta región. Hasta ahí, inclusive lo que es los que van entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que son intermesentéricos, vendría a ser también producto de la distribución de esplánicos menor y también, lógicamente, nervio vago como tal, que son las arterias testiculares u ováricas. Ya de ahí hacia abajo, ya depende del otro plexo, digamos, que nace precisamente en su parte inferior. Aquí vemos nuevamente, miren ustedes, el plexo celíaco. Aquí vemos el plexo mesentérico superior, el intermesentérico y el plexo renal, ¿sí? Hasta el intermesentérico viene vago y esplánico mayor, menor, sigamos. Vemos nuevamente aquí la disposición ya de otro componente. Aquí vimos los esplánicos hasta este punto, pero ya aparece desde la región pélvica y en especial saliendo de los segmentos sacro 2, 3 y 4, los denominados como los componentes o nervios erigentes también, que se dirigen precisamente hacia los lados de lo que es precisamente el recto o la ampolla rectal como tal, y forman en ese sitio los dos plexos hipogástricos, plexo hipogástrico inferior derecho y plexo hipogástrico inferior izquierdo, y esos dos plexos están formados por segmentos sacros, y en últimas vamos a encontrar también que hasta acá se distribuirán dos segmentos medulares de lo que es la médula lumbar, del segmento 1 y 2 lumbar, para llevar la inervación de tipo simpático, digamos, hasta esta región. La inervación parasimpática sale de la región sacra, a través entonces de los plexos hipogástricos. Forma dos nervios que se llaman nervios hipogástricos derecho e izquierdo, que se ubican lateralmente a lo que es la cara anterior del hueso sacro. Alcanzan al promontorio y ahí forman lo que se ha denominado como el nervio presacro. Ese nervio presacro sigue ascendiendo y forma precisamente aquí el plexo hipogástrico inferior, que alcanza la arteria mesentérica inferior, miren ustedes, y con ella se distribuye en sus ramas. Por eso, desde esta región
sale la inervación por la gástrica izquierda hasta el tercio izquierdo del colon transverso. O sea, a partir de aquí viene la inervación del plexo hipogástrico, del componente sacro y su componente parasimpático, mientras que esta parte la recibe el componente parasimpático del nervio vago. Entonces aquí en resumen tenemos plexo mesentérico superior, mesentérico inferior, intermesentérico, el renal y lógicamente el denominado mesentérico inferior y la formación de lo que es el plexo hipogástrico. Es bueno recordar que desde acá salen los nervios que en últimas son de la cadena simpática sacra por un lado, y por otro lado los segmentos sacros S2, S3, S4 que van a dar lugar a los nervios erigentes. Los nervios erigentes llevan componente simpático y componente parasimpático. El parasimpático es el responsable de la estimulación para la erección del pene, y el componente simpático de los segmentos medulares L1 y L2 van a buscar la inervación para la eyaculación. Sí, o sea que son dos componentes evidentes, por eso se denominan nervios erigentes. Aquí vemos prácticamente un resumen de lo que habíamos mencionado anteriormente, y esto lo vimos más que todo cuando se hizo estudio del sistema nervioso. No vamos a recapitular sobre ello. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Sigamos. Entonces,